la razón y el delito. Episodio 1. Caso Lleida. Hoy os traemos un caso que ha generado polémica, indignación y debate judicial en España. No se trata de un caso de las zonas de internet ni de rincones desconocidos, sino de plena vía pública. Pero el dato más sorprendente de esto no es eso, sino que el agresor era el propio padre de la víctima. Todo esto fue lo sucedido en la madrugada del 5 de octubre de 2025 en Lérida, Cataluña, cuando la Guardia Urbana detuvo a un hombre que agredía sexualmente a su hija de 21 años en la avenida Tortosa, cerca de La Rioja, que a pesar de esas horas estaba aún muy concurrida. Bueno, y un dato aún más impactante sobre este caso es que otro menor de 8 años, también hijo del acusado, estaba presente durante el ataque a tan solo unos escasos metros de la víctima. Bueno, cuando la Guardia Urbana vio esto, pues obviamente procedió a la detención del padre y a la protección tanto de la víctima como del menor. Lo que se podía esperar era que se pidiera al menos la prisión provisional inmediata para el padre, pero es que esto pues no fue así. El acusado pasó a disposición judicial, y aquí ocurre lo inesperado. Quedó en libertad con cargos. Ni la Fiscalía ni la acusación particular pidió prisión provisional. Solo se impuso una orden de alejamiento de apenas 200 metros a la víctima. Una norma que incumplió a los pocos días después cuando se acercó de nuevo al entorno familiar. Fue detenido por segunda vez, ya que quebrantó esta medida. Y esto fue un juicio muy rápido que le dictaron 4 meses de prisión. Qué pena que más tarde fue suspendida y de nuevo volvió a no entrar en la cárcel. La decisión judicial generó un fuerte revuelo, tanto mediático como político, como os podéis imaginar, y la Fiscalía Superior de Cataluña solicitó explicaciones al fiscal responsable de no pedir prisión para el padre de la víctima, considerando que había un riesgo evidente para la chica de 21 años, su propia hija. Distintas organizaciones especializadas en violencia intrafamiliar alertaron de que el caso podría no ser un hecho aislado, y es que su propia hija declaró que no era la primera vez que sufría abusos por parte de su padre, e incluso indicó que él la inducía al consumo de alcohol y otras sustancias antes de determinados actos. Estamos, según los datos judiciales, ante un perfil de agresor intrafamiliar con reincidencia probable, capaz de ejercer violencia sexual en presencia de terceros, sin ocultamiento, lo que podría indicar una desinhibición total, sensación de dominio o ausencia de miedo a las consecuencias legales. El comportamiento psicológico, clave aquí, no solo es la agresión que lleva estos componentes, sino la exposición del acto ante el otro hijo menor, lo cual introduce factores de normalización, intimidación y dominación jerárquica del núcleo familiar. El caso a día de hoy sigue abierto y el acusado permanece en libertad vigilada a la espera del juicio por su mayor delito, que es la agresión sexual continuada contra su propia hija. Ahora vamos a tratar de analizar los comportamientos de este caso y lo vamos a hacer desde 3 perspectivas: la psicológica, la sociológica y la psicosocial. Siempre desde la perspectiva psicológica, que no es esa perspectiva que te dice este agresor está enfermo, sino que dice ¿qué pasará dentro de este grupo para que todos actúen así? Porque si lo psicológico y lo social no son cosas separadas, sino un mismo proceso. Vale, vamos a empezar a analizar este caso desde la perspectiva psicológica, pero siempre desde una versión psicológica social. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, pues es que lo que pensamos y sentimos no surge de la nada, sino que depende mucho de los grupos a los que pertenecemos. La familia, por ejemplo, es un grupo. Entonces ahí se crean normas, roles y expectativas. Y, por ejemplo, en este caso con lo ocurrido, cuando un padre genera un abuso y nadie lo cuestiona, no acaba siendo solamente un acto individual, sino una considerada cierta norma del grupo interno. Entonces, como cuando se habla de la norma emergente, que cuando un grupo actúa de cierta manera, se genera una cierta nueva normalidad en este grupo, aunque desde fuera pueda parecer aberrante. Exacto, dentro de este grupo o familia el abuso se convierte en algo que no se cuestiona, ya sea porque hay miedo, hay autoridad, hay obediencia. Aquí también encaja lo que se llama interiorización de actitudes. Si alguien tiene poder en el grupo y puede decidir qué está bien y qué está mal, los demás acaban asumiendo esto, aunque pueda hacerles daño. Y psicológicamente las víctimas no son personas con mentes enfermas, sino personas adoptando el papel que el grupo les ha dado. Mira, ahora desde el enfoque sociológico vamos a estudiar no solamente a la familia por un lado, sino también el contexto social. ¿Qué estructuras permiten que esto pase? Bueno, esto es lo que suele denominarse como violencia estructural. A veces no es un acto aislado, sino algo permitido por el silencio social, la falta de intervención o el de puertas para adentro, pues no opinamos de lo que pasa. También se puede aplicar la teoría realista del conflicto. Cuando hay recursos o poder concentrados en una sola persona, esa persona puede imponer su voluntad al resto. En este caso, el recurso es la autoridad o el control que ejerce el padre. Y también está la idea de las instituciones débiles.
la escuela, los servicios sociales o incluso el sistema sanitario. ¿Dónde estaban cuando ocurrió esto? Lo sociológico pregunta, ¿por qué nadie vio o denunció esto antes? Pues hay una respuesta muy clara, porque hay miedo, tabú o desconocimiento, pero también porque no hay medidas de protección y prevención. Como esto, se puede identificar como el efecto espectador, que se puede considerar una difusión de responsabilidad, ya que todos pueden pensar que además otros pueden responder ante esta situación antes que ellos. Vale, y ahora vamos con lo que para nosotras es el enfoque clave, el enfoque psicosocial, que es la mezcla de los otros dos niveles. Vale, en este caso, el abuso no es solamente un fallo de un acto individual ni un fallo del sistema. Es una dinámica colectiva entre personas que ocupan diferentes rangos y posiciones dentro de un grupo. Es como cuando se habla del modelo de contagio, en el que dentro de un grupo una persona actúa de una forma porque se siente arrastrada y no porque quiera, sino porque no ve otra alternativa para ello. Bien, o cuando se menciona también la formación de la identidad en los movimientos sociales. En este caso, la familia pues actúa como un micromovimiento con una ideología propia. Si el padre es el que manda, los demás actúan consecuentemente y pueden hacer acciones que puedan incluso llegarles a causar daños a ellos mismos. Entonces, la pregunta psicosocial sería algo así como ¿cómo se repara algo que se construyó como una norma aceptada dentro de un grupo? Exacto, pero es que la respuesta no puede ser únicamente cárcel o terapia, medidas tan alejadas y extremistas, sino se necesita transformar el grupo. Hay que destruir el predio, crear uno nuevo y reconstruir la identidad de la víctima. Básicamente hay que sacar a las víctimas de este círculo en el que se encontraban, que era destructivo para ellas, y meterlas en uno nuevo donde la norma sea diferente. Bueno, Marta, de esta charla me quedo con algo que para mí es clave y es que tratar de entender estos comportamientos no es justificarlo, sino todo lo contrario. Lo que queremos es romper con la idea de que son monstruos aislados y empezar a ver esos comportamientos o estos mecanismos que permiten que esto suceda. Porque lo que no se entiende se repite y justo lo que no queremos es que se vuelvan a repetir algún tipo de comportamientos de este estilo. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio. Recordad que quien olvida la historia está siempre condenado a repetirla. Si veis en alguna situación o tenéis sospechas de que alguien está pasando por algo parecido, no dudéis en decirlo, porque el silencio va a favor del agresor, pero la palabra siempre va a favor de la víctima. Y es que entre la razón y el delito hay un conflicto infinito. Nos vemos en el próximo capítulo. de buenos.